Baeza, por esta excelente presentación. No sé si tienes alguna pregunta. Ya. ¿No? No hay pregunta. ¿Tú tienes, ¿tú tienes alguna experiencia de los pacientes, digamos, hay algún aporte, digamos, de la resonancia de pacientes que tienen miocardiopatía o que van a hacer compromiso miocárdico mayor, están usando drogas con quimioterapia, digamos, y que a lo mejor algún elemento de la resonancia puede ayudar a decidir cuáles van a ir a un peor pronóstico? Experiencia personal en pacientes que pre y post quimioterapia, yo personalmente no tengo. No sé, Cristian, a lo mejor puede ser algún aporte si es que le ha tocado ver a algunos de esos pacientes. La mayor parte de la información es con ecocardiografía en la evaluación. Sin embargo, la medición fina, por así decirlo, la función ventricular puede ser un aporte, pero no es una técnica que nosotros usemos de forma rutinaria, o por lo menos nuestros oncólogos no la piden en forma rutinaria, así que yo personalmente no tengo ninguna experiencia en pacientes oncológicos pre-quimioterapia. Hay una pregunta del doctor Pablo Gaete. Dice, contraindicaciones de la resonancia aparte de la presencia de dispositivos y contraindicaciones al gadolinio. Y entre paréntesis dice que es muy buena, ha sido muy buena la presentación. La pregunta es súper importante porque siempre hay un poco de confusión. Yo destacaba al principio que el término correcto son contrastes en base a gadolino. Y actualmente en el mercado en general hay 5 productos que son en base a gadolino. El gadolino en sí, que es un derivado de los lantánidos, es tóxico en sí, pero obviamente se trata y se acompaña de otros componentes químicos, lo cual lo hace útil como contraste y tiene la ventaja que le nombré. ¿Cuándo no debe ser usado? En fallas renales que tengan un clearance de menos a 30 ml minuto. Eso es lo que hoy día se aconseja. ¿Y por qué? Por la fibrosis sistémica nefrogénica, la cual es una patología que se vio asociada al uso de gadolina específicamente, y para la cual no hay tratamiento, y en la cual se produce una verdadera fibrosis, como dice su nombre, de los tejidos subcutáneos, lo cual es bastante dramático para los pacientes, y no hay tratamiento hasta el momento. La recomendación de la FDA que en pacientes que tengan falla renal con clearance menos 30 ml minutos no deben ser sometidos a estudios con gadolino. Y pacientes que vengan de un trasplante hepático o que tengan síndrome hepatorrenal con ningún grado de función renal, porque esos pacientes son de mayor riesgo, independientemente que tengan función renal normal, para presentar esta complicación que es bastante letal. ¿Cuál es el origen de esta patología? Nadie sabe. Hasta el momento no hay, porque de hecho, estrictamente hablando, es una asociación. No hay una causalidad, por lo menos, descubierta hasta el momento. Ahora, como es una asociación relativamente fuerte, la recomendación de la FDA es no usarlo en esta instancia. Muy brevemente con respecto, aunque no lo pregunta Pablo, y gracias por el comentario, los dispositivos. Hoy en día todo está cambiando y los dispositivos, hay dispositivos que son resonancia compatibles. Yo personalmente no tengo experiencia, he visto fotografías, básicamente presentaciones en algunos meetings, y parece bastante prometedor. También hay que decir que pacientes portadores de marcapaso que sean sometidos a resonancias magnéticas no torácicas no es una contraindicación absoluta. Sin embargo, en la práctica casi sí lo es. ¿A qué me refiero? Que en el sentido estricto, si uno va a mandar a un paciente, por ejemplo, que tenga un marcapaso, a una radiografía de rodilla, a resonancia de rodilla, a una resonancia de abdomen, uno debiera tener un equipo de electrofisiólogos cercanos que chequeara el marcapaso antes y después del procedimiento. Y porque hay cambios. Hasta entre un 11 y un 15% de los pacientes portadores de dispositivos, tanto de desfibrilador, RAS5 como marcapaso, pueden presentar algún grado de cambio en sus parámetros al estar sometidos en el campo magnético. Ustedes comprenderán que eso es la práctica clínica diaria. Tenemos un equipo de electrofisiólogos cerca del resonador magnético antes y después del examen. Es casi imposible, por eso digo que es casi una contraindicación. Pero si uno
tuviera la voluntad y uno creyera que realmente la resonancia es altamente necesaria, se puede hacer. El marcapaso, no es que se salga el marcapaso del paciente, se descalibra básicamente, y eso hay que controlarlo. Ricardo, el doctor Carlos Astudillo ya ha hecho una pregunta, pero justamente con respecto al compromiso renal, y ahora dice, ha sido respondida su pregunta. El doctor Gaete hace otra pregunta con respecto a la presencia de stent coronarios. Al principio hubo mucha confusión con respecto al stent. El problema de la resonancia son principalmente compuestos férricos. El problema es el fierro. Los stent no tienen compuesto de fierro. Hay muchos estudios ya que demuestran que la resonancia magnética es segura, incluso en los primeros días implante post-stent. Si a usted le interesa, por ejemplo, medir viabilidad o medir área en riesgo, en fin, es segura, no hay ningún problema. Los stent, al igual, paso también, aprovecho de decir lo mismo con respecto a las válvulas modernas, tipo St. Jude en adelante, que son de carbón pirrolítico, no tienen ningún problema para los pacientes y uno puede obtener resonancia magnética de tórax sin ningún problema. De repente puede uno tener un artefacto o no, pero no es contraindicación en absoluto. Doctor, gracias por la conferencia. Yo soy de San Borja, no tenemos este equipo, así que para mí todo esto es muy, muy novedoso. Uno le ha tocado ver surgir hartas técnicas y empiezan a competir y hasta que se encuentra el nicho para cada una la indicación. En este caso todavía hay barreras de acceso económico, hay barreras de disponibilidad. Sin embargo, a mí me preocupa la siguiente pregunta. ¿Hay alguna forma de acreditación en los centros que ejecutan este examen? Específicamente me preocupa corazón, o sea, porque como uno no tiene mayor experiencia, quisiera tener una cierta garantía, una cierta confiabilidad de que el informe es confiable, ¿no? Y yo no estoy cierto que las personas que hacen resonancia nuclear magnética estén especializadas en corazón en todo Chile, digamos, ¿no? ¿Cuál es la situación de ese tipo? Esa pregunta es súper buena. Ahora, esto pasa no solamente en Chile, pasa en todas partes. Y probablemente Cristian, tal vez sería bueno que diera un comentario. Él tuvo una formación en el extranjero y participó de un programa de formación de acreditación. En Chile, por lo menos, los lugares que yo conozco tienen un radiólogo que se dedica mucho a cardiología, no exclusivamente. Hay que considerar que esto dentro del volumen de exámenes radiológicos es una parte muy pequeña, por lo tanto ningún radiólogo se va a dedicar exclusivamente a esto, tampoco ningún cardiólogo. Pero es importante lo que usted dice, es importante que la gente que informa estos exámenes tenga cierta formación, es importante que los technicians, que es en la mayor parte los que toman los exámenes, son pocas las oportunidades que el médico está al lado del technician, muchas veces el technician está solo y esto se examina después, y en algunos casos, no muchos, a veces el paciente tiene que ser vuelto a citar para obtener una secuencia que no fue obtenida en el primer intento. Por lo menos los centros que yo conozco, no voy a decir nombre, pero los más grandes, hay gente que ha tenido formación en el extranjero con respecto a esto, y eso es fundamental porque es por el volumen. Aquí, en el tiempo que hacemos 100 resonancias cardíacas, que pueden tomar un par de años, se hacen un mes afuera. Entonces, como en todo tipo de cosas en medicina, el volumen a uno le permite ver más y más casos y afinar el ojo y obviamente el diagnóstico, y uno obtiene mayor rendimiento. Si uno hace una resonancia cada 3 meses, obviamente no va a ser lo mismo que ver todos los días 10 resonancias o 10 resonancias al mes. Ahora, no hay una acreditación en absoluto. No sé si tú, Cristian, quisieras aportar alguna información con respecto a eso. Un pequeño comentario. Bueno, felicitaciones por tu presentación nuevamente. Un pequeño comentario con respecto al gadolinio. Hay varias marcas y principalmente la fibrosis se ha reportado con una marca comercial de gadolinio, no con otras. Y de hecho existe la posibilidad de usar otra marca en vez de la que ha reportado mayor cantidad de casos. Y eso se ha hecho y lo hemos hecho sobre todo en pacientes que tengan algún grado de disfunción renal. Con respecto a la acreditación, bueno, yo creo que así como va a ocurrir pronto, y espero que sí sea con ecocardiografía, en esta rama
de imágenes, yo creo que también es importante establecer algunos parámetros. Actualmente, como tú bien dices, no existen, y en el extranjero, como tú también participaste en un programa, está todo bastante, digamos, establecido. Hay distintos niveles, está el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Habitualmente para informar una resonancia se requiere un nivel 2, ¿no es cierto?, que permite una seguridad de que la persona tiene una acreditación para hacer el examen. En Chile, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, y de repente me llegan exámenes de otros centros, de provincias sobre todo, que están haciendo algunos casos, uno ve que quizá la parte técnica es buena en cuanto a lo que se adquiere en las imágenes, pero la interpretación yo creo que hay todavía mucho que trabajar, sobre todo en los informes. Uno ve que en general son personas que están haciendo lo mejor que pueden, pero todavía falta mucha formación. Yo creo que ese es un trabajo que va a costar y que va a ser largo, y yo creo que esta sociedad y este grupo tiene que liderar esa parte. Porque a mí lo que me ha tocado ver en realidad es que en la parte radiológica, como tú bien dices, esto es una punta. Ellos ven 90% de otras cosas que nada que ver, y esto les quita muchas veces el tiempo. Si uno ve la realidad en otros países, muchas veces le derivan al cardiólogo todo esto porque el radiólogo no tiene tiempo, o no tiene, en base a todos los exámenes que ve, esto es una parte. Entonces los cardiólogos van tomando, digamos, las riendas de los exámenes. Pero yo creo que Chile todavía está falto. Yo me alegro de que tú estés muy integrado en esto, en la Universidad Católica, pero yo diría que en general todavía falta mucho. Y hay que tener quizá un poco de cuidado, ver el centro donde uno va a derivar al paciente, tratar de conversar con el médico que va a informar, tratar de establecer un diálogo, a ver si las preguntas que va destinadas se pueden responder o no. Yo creo que eso es importante. Doctor Gaete hace una nueva pregunta. Entiendo que dice si la función ventricular te la calcula el resonador cuando haces un examen cardíaco. Y te voy a poner al tiro la segunda pregunta del doctor Claudio Gamsi. Dice si hay algún rol diagnóstico en la miocardiopatía alcohólica por la resonancia. Con respecto a la primera pregunta, uno puede obtener información de la función ventricular de tres formas, la rápida. Cuando uno tiene cierta experiencia, al igual que ustedes los ecografistas, ven y dicen esto 20%, o esto 40%, 50%. Y eso después de un tiempo, si uno lo relaciona con la medición fina de la función ventricular, es bastante buena. El margen de error es muy pequeño, si uno tiene un ojo adiestrado, para así decirlo, al igual que el ecocardiograma. Aparte de eso, uno puede usar, muchos de los equipos tienen software, el software cardíaco viene con la aplicación de función ventricular, y uno marca en sístole, diástole los contornos, y la máquina lo calcula. En general lo hace bien, pero ojo que de repente se equivoca, y eso puede producir variaciones de la función, medición de la función ventricular. Y si uno tiene el tiempo o un becado dedicado, puede ir marcando todas las fases que se nos mostraba el barrillo, por ejemplo, en eje corto, que es el que se usa habitualmente, o el que yo por lo menos más usé para la función ventricular, marcando los contornos en sístole y diástole, y al final le da el número de función ventricular, de fracción de eyección. Así que un poco esas tres formas tiene. Pero muchas veces uno pone en el informe fracción de eyección estimada 40%. Ahora, si no le piden medir en la orden, le piden por favor medir fracción de eyección, uno la mide. Y la mide en forma fina. Cuadro por cuadro, y hace la secuencia y se toma el tiempo de hacer la medición. Con respecto a la segunda pregunta, es re interesante porque vimos un caso recientemente de un paciente que tiene hipertensión leve, y por ese motivo su ISAPRE le hizo el chequeo habitual, le pidió un eco. Y para un paciente normal, hacía ejercicio, jugaba fútbol varias veces, función ventricular pésima, 20%. Paciente totalmente asintomático. Y después de la historia, pues este paciente no dio una buena historia, parece que se le interrogó mucho al principio, se resonó,
y mostraba algunas zonas de realce, tipo inflamatorio. Y después de reinterrogarlo, este paciente contó que bebía mucho, hasta hace no poco tiempo, hasta quedar realmente ebrio totalmente, varias veces por semana. Y se ha escrito que sí, la micopatía alcohólica puede producir zonas de inflamación. La información que hay son de volúmenes tan pequeños, de ser tan pequeños, que es difícil ser categórico como para decir si esto puede marcar pronóstico. Uno puede encontrar también que no hay marcación positiva y solamente mostrar un ventrículo dilatado, pero un porcentaje, que realmente no sabemos cuánto, porque los estudios son muy pocos, puede mostrar en inflamación y muestra realce positivo de aspecto mesomiocárdico, una miocarditis. Ahora, no hay un patrón definido que uno le diga esto es más orientador de alcohólico. Hay algunas patologías que cuando marca el gadolíneo, dependiendo de la distribución, por ejemplo la sarcoidosis, cuando hay ínfero posterior y basal, es muy orientador al diagnóstico. No es categórico, no hay ningún patrón de marcación de realce tardío que per se sea diagnóstico. Tal vez la más cercana es la amiloidosis, cuando es así de categórica como el caso que les mostré, pero no porque uno diga, mira, hay subepicárdico, no es tan así, orienta, pero no hace el diagnóstico de certeza. Es una herramienta útil, pero no hace el diagnóstico de certeza. Así que puede ser útil en la miocardiopatía alcohólica. Ahora, en general, uno con la anamnesis y un ecocardiograma habitualmente obtiene el diagnóstico. Y la ausencia, obviamente, de cardiopatía coronaria y valvular. Gracias por en tu charla, por la preparación de ella y por las imágenes que has mostrado. ¿Hay alguna limitante en el número de exámenes que se pueden hacer de resonancia magnética sola a través del curso del tiempo, de semanas, meses o años? Y si también al asociarlas con gadolíneo, si hubiera alguna limitante también a la repetición de ellas. Y lo otro, me pareció que en las imágenes la visualización, la separación de lo que es el septum interventricular, de lo que es parte del ventrículo izquierdo y lo que es parte del ventrículo derecho, que es importante en la miocardiopatías hipertróficas, septales específicamente, poder separar lo que es parte del ventrículo derecho y no incluir en el grosor del septum total, ¿cierto? Me pareció que era como que era difícil diferenciar lo que es del ventrículo derecho o lo que es del ventrículo izquierdo en algunos cortes que mostraste. Eso quisieras que... Con respecto a la primera pregunta, tanto la resonancia con o sin gadolínio se puede repetir varias veces sin ningún problema. El gadolínio bajo las circunstancias que acabamos de nombrar recientes. De hecho, esto fue bien interesante cuando se hicieron los estudios de estenosis de vena pulmonar en los pacientes que fueron sometidos a ablación. Hay un estudio por ahí del 2005-2006, un estudio chino, en el cual hicieron, si no me equivoco, mensual resonancia con medición de flujo de las venas pulmonares de los pacientes que fueron sometidos y ningún problema. O sea, en ese estudio hubo un seguimiento de seguridad, no hubo ningún problema. Así que, contrariamente a lo que es la otra técnica, que es el CT, que obviamente tiene una dosis acumulada de radiación más el contraste que es iónico. Con respecto a lo otro, desgraciadamente puede no se haya visto bien, pero uno puede magnificar, uno puede modificar lo que se llama el field of view, cuando uno está tomando la resonancia y hacer un acercamiento, por así decirlo, y acercarse realmente a los bordes y definir con mayor detalle. En este caso, la foto, por así decirlo, era más lejana y puede haber costado, pero uno puede mejorar eso, la calidad de la imagen. Así que se puede. No sé si Cristian tiene alguna... El tema de la repetición de exámenes es más que nada por yo creo que una cosa de logística, por el tiempo que requiere, pero sí uno podría hacer un estudio, digamos, sin mayores problemas. El magneto no produce ningún daño, en realidad. Y el contraste tampoco es tóxico, digamos, si uno tiene una función renal normal. Yo, quizá un comentario también es que con qué precocidad tú recomendarías hacer una resonancia a un paciente postinfarto, porque habitualmente es una de las grandes indicaciones el de ver qué pronóstico va a tener. Esa es una buena pregunta, porque ha ido cambiando en el tiempo. Al principio se vio que cuando se hacía muy precozmente, dentro del tercer, quinto día postinfarto, se tendía a magnificar el área de necrosis, y eso es porque dentro de lo que uno medía como necrosis había también edema, que uno, si quisiera, lo podía diferenciar más fino haciendo una secuencia de T2 que marca agua.
Por lo tanto, hoy en día, si uno quiere medir realmente la cantidad de infarto, uno lo puede medir incluso en gramos. Si uno aplica un software, de nuevo, con un becado dedicado que marque las áreas de necrosis, y uno le dice, tiene tantos gramos de infarto dentro de tantos gramos de ventrículo izquierdo. Lo puede hacer. Se recomienda hacerla más alejada, después de la segunda semana, cosa que haya revertido este edema y que lo que tú midas sea realmente cicatriz necrótica y no agua. Eso ha ido cambiando. Antiguamente, los primeros trials, incluso que se hacían infarto, se veía que había un verdadero achicamiento, para decirlo, del infarto, y era por el edema, por el agua. Así que la recomendación hoy día es alejado si uno quiere tener una medición del infarto. Es una limitante porque, por ejemplo, hoy en día los pacientes con infarto sean relativamente rápido al hospital. Si un paciente con infarto no tiene complicaciones de angioplastía, quinto o sexto día está en la casa. Entonces, habría que citarlos realmente para hacer la resonancia magnética. Antiguamente se hacía previa al alta, pero tenía este gran problema que dice Cristian.